buenos días, siendo las 8 de la mañana con 2 minutos del día 11 de julio del año 2024. El segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Richard Chip Capoma, la doctora Inés Rojas Contreras, quien le saluda a Sayo Tatecas Escalante, presidente de este colegiado, constituye a través del aplicativo de Google Meet, a efectos de continuar con el juzgamiento del expediente número 187-2022, seguido contra Modesto Barrantes Lima por el delito de desaparición forzada. La audiencia está siendo registrada por este medio. Le preguntamos al señor especialista sobre la acreditación de las partes. Señorita Presidenta, muy buenos días. Están presentes todos los sujetos procesales y acaba de ingresar el doctor Javier Quispe Altamirano. Gracias. Habiéndose acreditado las partes procesales cuya asistencia es obligatoria para la instalación de la presente sesión, se da por instalada la misma y vamos a continuar su propósito para el día de hoy. Ay, perdón, la doctora Rojas es la directora de debate. Adelante, doctora. Gracias, señorita juez, presidente colegiado. Muy buenos días con todos y todas. Vamos a continuar con el trabajo del juicio oral a la señora fiscal, a quien ha traído, por favor. Muy buenos días a todos los presentes. Señora directora de debate, Julio Jesús Bautista Aguirre, por favor, unos minutos. Ha tenido un problema. Ahí está, acaba de conectar. ¿Quién es la persona? Julio Jesús Bautista Aguirre. Julio Jesús Bautista Aguirre. Señor Julio, ¿se encuentra? Señor Julio Jesús Bautista Aguirre, ¿puede abrir su cámara, su micrófono? Señor Julio Jesús. Testigo, por favor, prenda su cámara. Fiscalía, por interno, comuníquese con su testigo. Correcto, muchísimas gracias. Bien. Señor Julio, su nombre completo, por favor. Abra su micrófono. Está cerrado el micrófono. El micrófono está cerrado. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, Diga correcto. su nombre completo, por favor. Julio Jesús Bautista Aguirre. ¿Su número de documento de identidad cuál es? 441 Ya. 19666. Lugar de nacimiento. Ayacucho, Huamanga. Nacido en Huamanga, ¿no? Correcto. Huamanga, Ayacucho. Fecha de nacimiento. 27 de junio de 1962. ¿Cuál es su grado de instrucción, señor? Superior completa. ¿Qué profesión tiene? Bueno, soy militar ya en situación de retiro. Ya, militar, le voy a poner militar en situación de retiro. Correcto. Situación de retiro. Señor Julio Jesús, le han presentado este juicio como testigo, la representante del Ministerio Público. Este juicio se está llevando en contra del señor Alberto Modesto Barrantes Lima. Por lo tanto, le pregunto a usted si usted tiene algún tipo de amistad, enemistad, o es pariente del señor Alberto Modesto Barrantes Lima.
Ninguno, solamente ha sido mi jefe de unidad cuando trabajé en el cuartel Los Cabitos 51 en Huanta. Muy bien. Como es usted presentado como testigo, le pregunto si usted presta juramento de ley o promesa de honor. No, cualquiera de los dos, juramento de honor, yo creo que sí. Ya. ¿Puede levantar su mano derecha? Gracias. Señor Julio Jesús Bautista Aguirre, ¿jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Sí, juro. Puede bajar la mano. Señor testigo, está usted bajo juramento, por lo tanto, en la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. Si a usted se le comprueba que está faltando a la verdad, puede ser procesado. ¿Está consciente de eso? Correcto, señor. Muy bien. Como le decía, el Ministerio Público le presenta como testigo. Ella será la persona que le haga las preguntas. Y en caso de que sea necesario, también lo harán los demás abogados, como es el abogado del tercero civil y de la parte acusada. Si usted no llegara a entender o escuchar una pregunta, usted puede solicitar que se le repita o que se le aclare. Correcto, señor. Perfecto. Bien. Entonces vamos a empezar. Fiscalía, por favor, empiece. Muchísimas gracias, señora directora de debates. Señor Julio Bautista, muy buenos días. Buenos días, señor. Vamos a dar inicio, por favor, al interrogatorio. Correcto. Señor Julio, usted ha señalado a la señora directora de debates que es militar en situación de retiro. ¿Usted en qué fechas prestó servicio en el departamento de Ayacucho? Bueno, según nosotros tenemos administración de personal que nos asignan a las unidades donde debemos ir a trabajar. Según ese memorándum me enviaron el año 1990 a la base contrasubversiva de Huanta, Los Cabitos 51, a la cual llegué más o menos el 25 de enero del mismo año, de 1990. ¿Hasta qué fecha se quedó en Huanta, señor Julio? Bueno, hasta 31 de diciembre, en que, bueno, me mandaron a otra unidad en el interior del país. ¿En qué lugares específicos presta servicio en el año 1990? Bueno, cuando llegué a mi unidad, inmediatamente me enviaron a la base contrasubversiva de Carhuarán, a la cual llegué el día siguiente, ¿no? Del 25 de enero al 31 de diciembre de 1990, ¿su persona prestó servicios solo en la base de Carhuarán? No, en diferentes bases porque nos rotaban cada 2 meses, 3 meses nos rotaban después de salir de Bienestar. Mi segunda base fue San José, Santillana. Luego de otros 2 meses me enviaron a Tribolini, en la selva, ahora que es el Brae, comprensión de Brae. Luego estuve en Machente, ya culminando ahí mi servicio en esta unidad. En el año 1990, cuando usted prestó servicios en esta base, ¿cuál era su grado y su cargo? Bueno, era teniente recién ascendido. Bueno, el año anterior era alférez todavía, ¿no? Teniente, bueno, nosotros solamente estuvimos en bases contrasubversivas, ¿no? ¿La base de Castropampa tenía otra denominación? Es el era batallón contrasubversiva número 51, Los Cabitos, así era su denominación. ¿Dónde estaba su sede? Su sede en Huanta. Señor Julio, en su condición de teniente, como usted ha señalado, ¿qué funciones cumplía?
Bueno, las únicas funciones que cumplíamos nosotros, porque en las bases teníamos un capitán que estaba a cargo de nosotros, como recién oficiales ascendidos, estábamos a la tutela de ellos, ¿no? O al mando. Cumplíamos control territorial, que era cuando en las zonas donde había carreteras, identificar o pedir documentos al personal, o en las acciones cívicas, ayudando a la población. Esa era nuestra función. Usted ha señalado que la denominación era Base Contrasubversiva 51, Los Cabitos en Huanta. ¿Qué acciones contrasubversivas desarrollaban? Bueno, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? Correcto. Señor Julio, usted ha señalado que la denominación de la base era Base Contrasubversiva. No, batallón, le dije. Batallón. Correcto. Entonces, Batallón Contrasubversivo número 51, Los Cabitos, Huanta. En función a su denominación, que era Batallón Contrasubversivo, ¿qué acciones contrasubversivas desarrollaban ustedes? Bueno, yo estuve mi comando estaba en Huanta, nosotros éramos parte de ellos, nosotros estábamos en nuestras bases, por ejemplo, yo estuve en Carhuarán y yo estaba al mando de mi capitán, y el capitán recibía la orden de la base contraterrorista, ¿cómo se llama? Huanta. Realmente teníamos que nosotros estar al mando o a las órdenes de nuestro comando. En función a lo que ha indicado, ¿qué órdenes contrasubversivas recibían ustedes del batallón? Bueno, solamente control territorial, nada más. Eso es lo que hacíamos en las bases. Y dar seguridad a la población y las acciones cívicas que llevamos o los trabajos dentro para el mejoramiento de sus pueblos, nada más. Cuando usted dice control territorial, ¿podría especificarnos en qué consiste este control territorial? Significa pedir documentos a la gente que de repente visita los pueblos y también pasar lista con ellos en las tardes, identificarlos a todos y controlarlos, por ese control territorial. Función de lo que nos ha indicado del pasar lista, ¿ustedes pasaban lista todos los días, señor Julio, en las bases contrasubversivas y en qué lugar lo desarrollaban? Todos los días en el patio o en los sitios establecidos por la comunidad. Ahí venían, en la mañana salían y en la tarde regresaban y se pasaba la lista y bueno, personal que no estaba, bueno, se daba cuenta pues que o daban cuenta si salían de viaje o algo así. Pero todos los días pasábamos la lista. ¿Quiénes les proporcionaban esa lista? Bueno, se tenía ya todo el padrón de todos los comuneros, las mismas comunidades que hacían su padrón. Tenían su padrón y con eso se pasaba lista a toda la gente, ¿no? O a todos los habitantes del poblado. ¿Podría especificar qué acciones o cuáles eran las consecuencias si yo como poblador ese día no me encontraba presente y ustedes daban lectura en la lista? No, cuando alguien integrante de la población quería salir a algún sitio, daba cuenta la base, ¿no? O sus familiares daban cuenta que está verificando su ganado o están cosechando, etcétera. Entonces ya se sabía quiénes, ¿cómo se llama? Quiénes estaban fuera de la población, pues, ¿no? Fuera del lugar. En alguna oportunidad, señor Julio, ¿ustedes fueron con la lista a los domicilios de cada poblador? No, nunca, señor. Todos salían al patio o al lugar establecido, eran las canchas de fulbito o
las plazas que tenían ellos. Ahí se formaba todo el personal. Correcto. Señor Julio, para que me pueda relatar cómo estaba organizada jerárquicamente la base militar, el batallón contrasubversivo número 51, Los Cabitos de Huanta, también denominado base de Castropampa. Correcto. Bueno, había un comando que siempre el jefe era un comandante de unidad, un teniente coronel, a cargo de toda la unidad. Posteriormente estaba a cargo de un mayor S3, que es el mayor de operaciones. Debería estar otro mayor ejecutivo, pero en ese tiempo no alcanzaban oficiales, solamente estaba el mayor S3. Posteriormente a eso está el S4, que es el oficial logístico. Ya. Luego está el S1, que es oficial de personal. S2, que es el oficial de inteligencia, y el S5, que es el asuntos civiles o encargado de toda la población, de los comités de autodefensa y las acciones cívicas, todo lo que conllevaba con toda la población. Señor Julio, usted me dice que estaba a cargo un comandante de unidad. ¿Usted recuerda la identidad de ese comandante de unidad? Correcto, era el teniente coronel de infantería, Luis Alberto, Luis Alberto. ¿Algún apellido recuerda? Sí, Luis Alberto Barrante Limo. ¿Usted conoció a la persona de Alfonso Hurtado Robles? No. Obviamente. Señor Julio, ¿con cuánto personal militar estaba conformada este batallón contrasubversivo número 51, Los Cabitos, Huanta? Normalmente todos los batallones están conformados de 600 efectivos aproximadamente, ¿no? Y las bases contrasubversivas como las de Carahuaudán, donde usted estuvo, ¿con cuánto personal contaban? Aproximadamente 60 a 70 miembros. Señor Julio, ¿cuáles eran las funciones del comandante de unidad? Bueno, sus funciones es comandar toda la unidad, en todos los campos que le eran asignados. Bueno. Las funciones específicas. ¿Qué tenía que hacer un comandante de unidad? El jefe del batallón contrasubversivo número 51. ¿Cuál era la función de quien asumía dicho cargo? Ya. Comandar toda la unidad. O sea, él hacía, o como en otras palabras, hacía docecía de la unidad, ¿no? Pero según las órdenes de la segunda división de acá de Ayacucho, ¿no? La segunda división que estaba acá en Ayacucho daba todas las órdenes específicas y él los hacía cumplir con toda la unidad. Señor Julio, ¿cuál era el territorio geográfico o área de intervención de este batallón contrasubversivo número 51? Era casi toda la provincia de Huanta, incluyendo la parte selvática, que es Machente Tribolini.
Carhuarán, luego hasta Ayahuanco también, ¿no? Ayahuanco y parte de Huancavelica también, que estaba Marcas. Señor Julio, ¿cómo se planificaban las operaciones militares o de patrullaje? Ya, según las órdenes que recibía de la segunda división, el batallón también hacía sus planes, ¿no? Con el S3, que era el oficial de operaciones, hacía los planes. Ya, cuando había alguna intervención o algo específica a terroristas que habían entrado a los poblados, todo, había un comando de la segunda brigada de infantería que se hacía cargo, ¿no? Nosotros solamente en las unidades dábamos solamente seguridad o bloqueaje en sitios por donde iba a escapar, ¿cómo se llama? Los elementos terroristas, ¿no? Había una unidad de comandos específico de la segunda división de infantería, ¿no? Que era, creo que, compañía Jaguar, creo que era. Señor Julio, el actuar de un oficial o suboficial del ejército en el año 1990 se encontraba establecido en algún manual. Bueno, estaba especificado en las funciones de cada oficial. Cada miembro de Estado Mayor tiene sus funciones específicas. ¿Y esas funciones estaban escritas, impresas en algún documento? Bueno, sí, en todas las oficinas están, ahora mismo puede verificar en cualquier oficina están sus funciones. En relación a las funciones que ustedes como oficiales y suboficiales recibían, ¿qué establecían esas funciones referentes a las órdenes recibidas? Dar cumplimiento a las órdenes. ¿Quiénes, planificaban las operaciones que realizaban los puestos de comando? El mayor S3, jefe de operaciones, ¿no? En el Estado Mayor. ¿Y el S3 de quién recibía las órdenes? Las órdenes lo recibía del comandante unidad. Al comandante unidad le llegaba la orden de la segunda brigada de infantería. También había un jefe de operaciones que era el G3, ¿no? En ese caso había un coronel de operaciones. Señor Julio, según su permanencia en el año 1990 como parte del batallón contrasubversivo número 51 de Huanta, ¿cómo era el trabajo de ustedes con los comités de autodefensa? Bueno, a los comités de autodefensa, en primer lugar, nosotros le entrenábamos en respecto a autodefensa, ¿no? Posteriormente, como decían, los trabajos comunales, en las acciones cívicas, etcétera, y ellos hacían su mantenimiento de sus pueblos, mantenimiento de sus acequias, sus carreteras, etcétera. Cuando ustedes salían de patrullaje, ¿iban acompañados de los miembros del comité de autodefensa? Algunas veces, no todas las veces, pero sí algunas veces salíamos con ellos. Y cuando el comité de autodefensa los acompañaba en estos patrullajes, ¿qué funciones cumplía? Bueno, solamente ellos conocían la zona mejor que nosotros, ¿no? Nos guiaban los caminos a la llegada a los pueblos, nada más. Durante su permanencia en el batallón contrasubversivo de Huanta,
en algún momento se les pidió que ellos comunicaran si veían a miembros de Sendero Luminoso, avisaban? ¿Esa también era la función del Comité de Autodefensa? Bueno, en algunas circunstancias cuando ellos cuando atacaban su pueblo venían y comunicaban, pues, ¿no? Entonces la patrulla tenía que salir a dar persecución a los elementos subversivos porque siempre ya no se encontraban, ¿no? Ellos tenían bastante inteligencia y a nosotros, si llegábamos, ya no estaban, ¿no? Y bueno, eso era todo, ¿no? ¿Usted en algún momento durante su presencia en el año 1990 en el batallón contrasubversivo de Oranta número 51 tuvo algún enfrentamiento con elementos terroristas? No, 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 para nada. ¿Tiene conocimiento de algún enfrentamiento que se haya desarrollado con miembros o elementos terroristas en esa época? No. ¿Usted tiene conocimiento si existía una base contrasubversiva en la zona de Cuyuchaca? No, 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 no había ni una base. No, 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 no tengo conocimiento. ¿En la zona de Jajas? Tampoco. Son todas las preguntas. No se escucha, ¿puede repetir? Sí, ya lo escuché. Bien, el doctor Zorrilla, ¿alguna pregunta? Señora directora de debate, buenos días con todos. No voy a formular preguntas, señora directora de debate. Gracias. Doctor Javier Quispe. Muy buenos días, señora directora de debates y Buen señores día. jueces especializados. Sí, efectivamente. Buenos Adelante. días con todos. Buenos días, señor Bautista. ¿Me escucha bien? Ya, correcto. Ahora sí le escucho. Bien. Quiero formularle algunas preguntas de precisión y aclaración de lo que usted ya respondió a la fiscal. Primera pregunta. Usted en el año 1990 nos ha dicho que tenía el grado de teniente. ¿Usted conocía la organización y estructura del BIN acantonado en Huanta en esa época como teniente? ¿Usted conocía la organización? Sí, correcto. Ya. ¿Dónde le dieron esa información de cómo estaba organizado un batallón? Bueno, estudiamos en la escuela militar. Ya. Ahí le dan esa información. No, no es información, es lo que estudiamos. Nosotros toda la conformación de cómo está desde ejército de operaciones hasta nivel pelotón o sección estudiamos, ¿no? Esa es nuestra profesión, pues, ¿no? Por eso tengo conocimiento de la organización de un batallón, ¿no? Correcto. Ahora, también usted ha dicho de que había en el batallón o en la unidad, usted ha dicho en la unidad, había S1, S2, S3 hasta S5. Dígame, estos oficiales que tenían esa denominación S1 hasta el S5, ¿eran oficiales que tenían comando? Bueno, ellos eran administradores. Por ejemplo, el S1 es el oficial de personal que administra toda la unidad respecto a personal, oficiales, técnicos oficiales y tropas de servicio militar, ¿no? Esa es su función. El S2 es el oficial de inteligencia. Solamente se aboca a su campo de inteligencia, conseguir información e informar al comandante de unidad, o asesorarlo en cuanto a inteligencia al comandante de unidad. El S3 es el oficial de operaciones. Él es el que planifica todas las operaciones que se van a llevar a cabo en dicha unidad, ¿no? El S4 es el oficial de logística que administra todo lo que corresponde a ¿cómo se llama? A víveres, uniformes de tropa, ¿no?
todo lo que corresponde a la logística, combustibles, vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? El Bien. oficial S5 es el que administra también todas las acciones cívicas o respecto a la relación con la población civil, ya, en cuanto a acciones cívicas, en cuanto a operaciones psicológicas, etcétera, etcétera. Información más que todo a la población. Correcto. Con esa información que nos ha brindado, usted como teniente podía recibir una orden de alguno de esos S, ya sea del S1, del S2, del S3. ¿Usted podía recibir órdenes de ellos? Directamente la orden, ellos lo entregaban al comandante y el comandante nos daba la orden, pues, ¿no? En su calidad de teniente, cuando usted estaba en una base, ¿de quién dependía jerárquicamente usted? Ya, había en todas las bases estaban los capitanes, ¿no? Entonces, mi inmediato jerárquico era el capitán. Yo recibía la orden del capitán de mi base, ¿no? Bien, ¿y ese capitán de su base, de quién recibía órdenes? Del S3 de la unidad, en cuanto a operaciones, cada uno tiene su campo, pues, ¿no? Por eso le digo, si es corresponde, por ejemplo, a los víveres, recibía, como se llaman, del S4, ¿no? Y era cambio personal del S1, sucesivamente, pero con la venia del comandante unidad, ¿no? A eso quería llegar. El S1, el S2 que usted ha mencionado, el S4, etcétera, ¿ordenaba al comandante de la base, es decir, a su capitán? ¿Lo ordenaba o es que transmitía la orden del comandante de unidad? Transmitía la orden del comandante de unidad. Entonces, bajo esa respuesta, entonces, el comandante de la base donde usted se encontraba, que era un capitán, no recibía órdenes de ninguno de los S, entonces. No, eso solamente con la venia del comandante de unidad. Por eso. O sea, todos estos S eran, son los que recomiendan al comandante de unidad, y el comandante de unidad es el que aprueba. Se puede llevar a cabo o no esa orden. Entonces, correcto, la orden se da firmado por el comandante de unidad. Correcto. Y esa misma función también se cumplía en la gran unidad que estaba en Huamanga, Ayacucho. Correcto. Por eso acá a nivel gran unidad decía G1, G2, G3, G4, G5, ¿ya? Y a nivel más alto ya es C1, C2, C3, C4, ya es a nivel de comando conjunto. Correcto. Entonces, con su respuesta, para entender, quiere decir que el S1, S2, S3, S4 y S5 era un órgano de asesoramiento al comandante de la unidad, ¿es correcto? Correcto, correcto, así es. Muy bien. Ahora, en el año 1990 usted ha dicho de que se desplazó a varias bases. Así es. ¿Usted recuerda en marzo de 1990 en qué base estuvo? Marzo, febrero, marzo. Estaba en Carhuarán. Carhuarán. Así es. Del lugar de la unidad que estaba en Huanta, ¿qué distancia hay hacia la base Carhuarán? ¿Usted recuerda? Bueno, era casi un día caminando, porque esa vez solamente había trocha, ¿no? No había carros, nada. Entonces teníamos que ir caminando un día. Ahora que hay carretera, probablemente sea pues 1 hora, 2 horas, no sé. Pero hay que pasar San José, subir una cumbre muy empinosa, luego llegamos en la noche, me acuerdo cómo se llama cuando fuimos. Casi un día y medio de camino. Usted ha dicho también de que dentro de sus funciones hacían acciones cívicas. Correcto. Con la población. ¿Podría usted decirnos en qué constituían estas acciones cívicas? ¿Cómo se plasmaban?
Claro, las acciones cívicas correspondían a las faenas comunales, particularmente en limpieza de acequia, limpieza de los caminos que yo tenía, porque Carhuarán en ese tiempo no tenía carretera, entonces tenía los Capañán probablemente que hayan heredado de los incas, ¿no? Eso se hacía mantenimiento. Entonces, con toda la población, nosotros le dábamos seguridad, ellos hacían sus trabajos respectivos. Bien, estas acciones cívicas, ¿qué finalidad tenían? ¿Por qué hacían las acciones cívicas el ejército? Bueno, ¿cómo se llaman? Las acciones cívicas tienen un objetivo de incluir a la población civil al ejército, ¿no? Para identificarse con la población, ayudar a la población. Esto quiere decir de que esas acciones cívicas tenían por finalidad que el ejército busque la adhesión de la población. Correcto, así es. Bien. Y hasta ahora se ejecutan, porque la vez pasada he visto que acá había una acción cívica. No solamente eran acciones cívicas pues, de trabajo, ¿no? Sino a veces la unidad mandaba médicos, tal cosa, entonces habían atenciones médicas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, habían enfermedades que había en esa zona. Me acuerdo en una zona había UTA, y entonces nosotros enviábamos médicos, todo para que lo traten a esa persona, ¿no? Bien. Y dígame, ¿cómo era, si nos puede describir brevemente, cómo era la relación existente entre el ejército en la base donde usted se encontraba con la población? ¿Cómo era esa relación? Bueno, la relación era muy unida, ¿no? Porque la población se identificaba con nosotros y siempre estábamos nosotros al lado de ellos y prácticamente convivíamos dentro de las mismas poblaciones con ellos. Bien, y dígame, esas acciones que ustedes realizaban en las bases eran las acciones, o mejor dicho, eran órdenes del comando de la unidad, esto es, el comando de la unidad les decía a ustedes, busquen la adhesión de la población, ¿es correcto? Correcto, correcto. Sí. Bien, y dígame, en marzo de 1990, específicamente en esa fecha, porque usted ha dicho que ha estado en varias bases, pero yo le pregunto en marzo de 1990, ¿usted tuvo algún enfrentamiento con algún elemento terrorista en esa época? No. Bien. Y dígame, usted en el año 1990, ya sea en marzo o en todo el periodo del año 1990, ¿usted escuchó alguna denuncia en contra del jefe de la unidad acantonado en Huanta? No, ninguna, porque yo estaba alejado, pues, ¿cómo se llama? Imagínense de Huanta a Tribolini o a Chente, que estaban ya después de esa base, estaba demasiado alejado. Nosotros pasábamos a Castropampa, estábamos un día o horas, ¿no? Que demoraba el helicóptero en sacarnos acá hasta Ayacucho y posteriormente nuestro bienestar pasábamos en Lima. Usted, en el año 1990, en marzo específicamente, ¿usted vio algunos civiles que se apersonaban al cuartel donde usted se encontraba reclamando por familiares? No, yo estaba en la base Carhuarán, digamos. No. Por eso me refiero a esa base. No, claro, no, negativo. Bien. Por parte de la defensa, señora directora de debate, se ha concluido. Muchas gracias, señor Bautista. Gracias. A la señorita presidenta, ¿alguna pregunta? Ninguna de mi parte, gracias. Al doctor, al señor juez, miembro del colegiado. Bueno, con todos, ninguna de mi parte, doctora. Bien. A ver, solamente unas aclaraciones chiquitas nomás. Usted dijo alguna lista, que controlaban todos los días con una lista. Dice, ¿quién ordenó tomar esa lista todos los días a los comuneros, señor? Estaba planificado dentro de las funciones de la segunda brigada de infantería, ¿no? Estaba planificado. Ya, ¿cuál era la finalidad?
La finalidad no le digo control territorial, se llama saber qué poblaciones o qué pobladores están dentro del pueblo, ¿no? Y si había algún miembro que aparecía, prácticamente se le tenía que identificar, ¿no? ¿Qué ocurría con los ausentes, reiterativos? Bueno, daban cuenta su ausencia o sus familiares daban cuenta en tal sitio estaban, ¿no? No, pero a ver, algún renuente que no quisiera venir ¿qué pasaba? No, nada, solamente que daban cuenta mi familiar ha viajado a Lima. Ya, por eso le decía, hay algún renuente que no quiere estar en la lista, no quería venir. ¿Cuál era la actitud del ejército? La actitud del ejército, nada, pues es solamente ¿aplaudían? averiguar dónde estaba él nada más y luego sus familiares daban cuenta que el señor había viajado o estaba en tal sitio. A ver, estamos en tiempos de terrorismo, ¿no es cierto? Claro. Ya, ¿no? Y por eso le decía, ¿cuál eran? O sea, ¿alguna sospecha ustedes tenían del que era reiterativo o el desobediente que no quería venir a tomar, a contestar la lista? No había ni una desobediencia porque todos estaban ya, cuando nosotros llegábamos, todo el pueblo ya estaba concientizado en todo, entonces no había ni un problema. Ya. Todos usted ha dicho de los comuneros. ¿Qué idioma hablaban esos comuneros? Bueno, quechua. ¿Usted sabe quechua, señor? Correcto. ¿Sabe hablar quechua? Yacha ni mamá en Rimaita. No es mamá. ¿Habla bien el quechua? ¿Aquella vez en 1990 sabía quechua o no? ¿Cómo? En 1990, porque usted ha dicho que recién estaba de casi alférez. ¿Sabía quechua? Yo soy ayacuchano, guamanguino, mi idioma nativo es el quechua. Entonces, habla usted quechua, ya. Correcto. ¿Alguna vez salió de patrullaje? Ya. ¿Alguna vez usted salió de patrullaje con los miembros de autodefensa? Sí, hemos salido varias veces. Ya. ¿Cómo era el desenvolvimiento, a ver, en caso de llamar la lista? ¿Quién llamaba la lista, el militar o el de autodefensa? Como no le entiendo la pregunta, ¿puede repetir? Ustedes están llamando la lista, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿Quién llamaba esa lista? ¿El militar o el...? El comunero tenía una relación, un padrón, ¿no le digo? ¿Quién llevaba esa lista? El padrón, todas las comunidades tenían su padrón. El comunero, decía acá. Claro. Yo le dije antes que... ¿Quién llevaba esa lista? O sea, ¿quién era la persona que llevaba esa lista, esa relación? ¿El militar o el comunero? Esa relación era el presidente de la comunidad o del pueblo que estaba ahí, hay una autoridad siempre, él tenía todo el padrón y él pasaba lista. Ya, ha venido acá un comunero y nos ha dicho de que el militar le castigaba a este que llamaba la lista y porque no asistían los demás, ¿eso es cierto? Bueno, ¿cómo se llama? En mi sitio nunca se ha castigado a nadie, de repente en algún otro lugar tal vez, no sé. Pero en el sitio donde estaban jamás se ha castigado a nadie. ¿Cuánto tiempo ha estado usted en el, a ver, ¿cómo se llama? Comando de Unidad 51. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en el Comando 51, dijo creo? No. ¿O en la base 51? Nosotros rotamos en las bases antisubversivas, que eran... Está bien, yo ya sé eso. Lo que quiere decir es, ¿en Castropampa ha estado usted por algún tiempo? Claro, porque en Carhuarán estuve dos meses, ya, 2 meses. 2 a 3 meses en cada base. Ya. De ahí, en mi segunda base que estuve en San José. Señor Julio, el tiempo se me está pasando. Ya, esos 2 meses o 3 meses que estuvo en Castropampa... No, en Castropampa no he estado, señora. No he estado. No he estado, perfecto. Pero usted dijo que el helicóptero les dejaba y a veces permanecían 1 hora, algo así en Castropampa. Claro, solamente de paso. Ahora escúcheme, por favor.
¿Usted tenía acceso a todos los ambientes de esa base? No teníamos acceso. Éramos transeúntes nomás, ¿no? Ya. En la medida que se ha quedado en esa base, ¿usted vio algún detenido por ahí? No. ¿Algún civil? No, ¿Algún rondero ahí dentro? tampoco, no. Muy bien, señor. Señor Julio Jesús Bautista Aguirre, se le agradece por haber concurrido al llamado de este juzgado. Su participación en este juicio ha terminado. Puede usted retirarse. Muchas gracias. Gracias, señora, a usted. Gracias. Puede retirarse. Con esto habríamos concluido, doctora Saida. Sí, gracias. Con esta actividad solamente vamos a trabajarnos ahí. Tenemos audiencia en el expediente número 16-2017, caso interoceánica. Nos tenemos que trasladar a la sede de Tacna. Por esa razón vamos a cerrar 12 minutos antes la audiencia programada hasta las 9. La próxima audiencia está programada, especialista de audio. Señorita Presidenta, la próxima audiencia está programada para el día 17 de julio a las 14 horas. Ya, a las 14 a 17. Correcto. Ya. El día, ¿qué dijo? ¿El 14 de julio? ¿Qué dijo? 17 de julio. 17 de julio. Ya, el 17 de julio, doctora, doctores, por favor, tenemos 3 horas para avanzar el expediente. Creo que ya nos falta mucho, o no sé qué le falta, doctora, de verdad, para poder terminar con este expediente en la manera de lo posible. Vamos a aprovechar las 3 horas. ¿Sí, doctora? En el discurso de la semana, si usted quiera bien poner un escrito con lo que las diligencias que le faltan, o no sé cuánto le faltará, para poder llevar, para poder planificar, ¿ya? Y quiénes van a venir, si es que van a venir sus testigos, igual la defensa, porque recordemos que estamos haciendo alternativamente para poder cubrir las horas. ¿Sí, doctor Quispe? ¿Me escuchó? Todo Correcto, lo que tiene el auto de enjuiciamiento, ¿ok? Bien. Con eso entonces cerramos el audio 8:49. Todos citados para el 17 a las 14 horas. Por favor, conéctese 15 minutos antes. Buenos días, señores. Buenos días. Gracias.